vamos entonces a entrar a lo último de lo que son las operaciones básicas de mecanizado. Son esas herramientas. Nos terminamos la semana pasada, sí, vimos entonces de todas las herramientas que hemos estado trabajando. Vimos lo que son la broca. ¿Qué otras vimos ahí, Manuel? Aparte de la broca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aparte de la broca vimos lo que eran los machuelos, lo que eran, sí, machuelos. También la que es para hacer la guía. La broca de centro. Broca de centro. Los spot drills también, ¿no? Son para hacer guías. ¿Qué otro? ¿Te acuerdas? Las brocas para, bueno, las brocas, los machuelos, los cortadores no los hemos visto, vamos a ver ahorita. Ok. Vimos, ¿quiénes? ¿Las qué? Las rimas. Las rimas, sí. También vimos los avellanadores, sí. Aparte de los machuelos vimos los avellanadores o los countersinks, ¿verdad? Countersinks o avellanadores, sí. Entonces vimos también el tipo counterbore para sacar los bocados, ¿verdad? Es como el sacabocados, ¿sí? Decíamos que el counterbore es para poder esconder la cabeza de los tornillos, ¿verdad? Sí, entre el tornillo y la cabeza del tornillo. Vimos el avellanador, hace el avellanado, pero en la superficie es cónica, sí, y también igual son para aquellos tornillos que tienen pues ese tipo de cabeza, ¿no? Que son como cabezas cónicas, sí. ¿Sí se acuerdan de eso? There we go. Sí, bro. Están los counterbores, sí. Hacen los hoyos y seguido pues instalamos el tornillo dentro, ¿verdad? ¿Qué tipo de tornillos? De rosca estándar, un tornillo de rosca estándar. Y los avellanados, pues con estos avellanadores, ¿sí? Hacer el cono para el tornillo cónico. Ese fue el último que estábamos viendo. Sí. También los avellanadores también, o los counterbores también tienen su código, sí, de programación en el CNC. Prácticamente la parte de aprender a programar nos va a enseñar a trabajar, a manipular todas las herramientas, a trabajar con ellas, ¿sí? A cómo aplicarlas para que hagan bien su trabajo en el material. Entonces esa es la forma en la que nos comunicamos con la máquina para decirle cómo utilice cada una de esas herramientas que nosotros vamos a ir a instalar, ¿sí? Para darle secuencia a ese proceso. Decíamos, creamos una lista de herramientas. Estamos aprendiendo, por ejemplo, a hacer un rimado, un machueleado, y sabemos que previamente tiene que haber un barreno, y si tiene que haber un barreno, previamente tiene que haber un punteado. Entonces ya estamos creando un proceso y un listado de herramientas al mismo tiempo. Entonces ese nuevo proceso, pues igual, de esa misma forma nosotros insertamos herramientas dentro de la máquina, les damos un orden, y en ese mismo orden en el programa también vamos estructurando, ¿sí? Una secuencia de códigos que van llamando a cada una de las herramientas a hacer la acción, ¿verdad? Y para eso también pues existe un ciclo o un código específico, ¿sí? Para cada una de las formas en las que trabajan. Un barreno pues puedes entrar y salir de la placa haciendo un hoyo. Puedes hacerlo con piquetes de poco a poquito para ir alcanzando la profundidad, pero pues un punteado es entrar y salir únicamente, ¿sí? Penetrar la superficie y salir fuera de la superficie, fuera del material, después de hacer el punto. Un avellanado, decíamos, entra, corta, penetra el material y ahí lo vamos a dejar unos segundos,
¿sí? Y luego nos retiramos. O sea, le ponemos como un temporizador. Y también para eso hay un código, ¿sí? Para poder hacer que baje, entre, penetre, guarde unos segundos, ¿cuántos? 5 segundos, 2, 3 segundos y luego retírate. También hay código para eso. Entonces, para el macholeado, entre roscando en sentido horario, y para desenroscar, que se detenga y rápidamente gire en sentido antihorario para poder desenroscarse, para que no truene ahí abajo el machuelo al salir, ¿verdad? Que salga desenroscando, esa es la única forma, desenroscando en sentido contrario, ¿verdad? Que como cuando entró para formar la rosca. Sí. Y están, por ejemplo, también los borings, como las rimas o los boring heads, que pueden entrar rimando, detenerse al fondo al llegar a la profundidad y de ahí salir la rima con el spindle parado, ¿sí? Ya detenido. O puede entrar cortando con un avance y que cuando salga, con el mismo avance salga para que rectifique. Es como una doble pasada, ¿verdad? Como está rectificando lo que hizo al entrar y de la misma forma sale con la misma velocidad de avance al salir para darle como una segunda pasada, ¿no? Asegurar que ese hoyo quede bien rectificado. Y eso le agrega precisión, ¿verdad? También. Entonces, esa es la parte de la programación. ¿Sí? Sabemos que la programación nos llena de muchos cálculos, ¿sí? Muchos números en la cabeza, hay que sacar cuentas, hay que quebrarse el coco, ¿sí? Pero esto de maquinado es lo mismo. Te ponen enfrente de una máquina y te llega a tocar que tienes que hacer algún trabajo, algún retrabajo, tienes que echarle coco, ¿sí? No es un trabajo para aquellos que no quieran, ¿sí? Echarle a cálculo, ¿no? Estar haciendo cuentas, ¿sí? Enfocándose en pensar bien cuál va a ser la decisión, ¿no? que vas a tomar después de hacer tu cálculo y que esté correcto para poder continuar con el proceso de la parte y que esa pieza termine con un resultado pues efectivo, ¿no? Que sea una parte buena. Pues de eso se trata. Por eso es que la confianza pues se gana cuando una persona pues es autosuficiente directamente en su máquina, que pueda lograr obtener esa respuesta de esa persona y poco a poco se va ganando esa confianza, ¿no? de poder controlar lo que sea, hasta partes nuevas que nunca se han corrido y que va a tomar el control y el detalle de cada paso, de cada movimiento que va realizando su máquina. Entonces a ese nivel tenemos que llegar como maquinistas. Entonces todo esto que es básico, todo esto que hemos estado viendo desde los componentes de la máquina hasta los tipos de herramientas que se van a utilizar en fresado, todo esto es parte de nuestro control, de nuestro conocimiento, ¿sí? Sería lo básico totalmente, saberlo. Lo que viene pues es la experiencia, ¿sí? De cómo trabajar con cada una de ellas. En el momento en el que ustedes llegan con esta experiencia al área de maquinado, prácticamente ya no más van a echar a andar, ¿sí? su experiencia, pero ya no tienen por qué casi contarles cómo tienen que hacer las cosas, ¿verdad? Cómo funcionan cada una de ellas. Podemos aprender mañas, podemos aprender ¿cómo se llaman estas? Esas acciones, ¿no? Que no son malas prácticas, pero pues no quiere decir que las malas prácticas sean el trabajo correcto, ¿no? A veces las hacen de esa manera porque no saben cómo hacerlas correctamente. Entonces ustedes tienen que siempre buscar la forma correcta, ¿no? De cómo hacerlas. Es como dicen, más vale maña que fuerza, ¿verdad? Entonces no hacerlas a lo salvaje, ¿sí? En ese trabajo tienen que pensar bien cómo se deben hacer de forma correcta, porque ustedes deben de pensar como si va a venir alguien más que no sabe cómo se hacía eso y la puede regar o se puede accidentar o puede echar a perder algo, ¿verdad? Entonces ustedes también deben de pensar así. Ese es el enfoque, ¿no? Y eso les va a ayudar bastante siempre a estar en mejora continua con su trabajo y con su calidad. Entonces ese fue el objetivo de este curso, ¿no? Que vayan aprendiendo hacia dónde van, ya la ruta que van a llevar. Entonces vamos a terminar de las herramientas, de todas las herramientas que ya vimos.
Ya conocimos algunas de sus funciones, cuáles son las que desempeñan. Vamos a entrar ahorita con unas últimas dos herramientas nuevas. Una de ellas son los cortadores, y de cortadores pues hay gran variedad de cortadores también. Vamos a ver un poquito de qué es lo que hacen cada uno de ellos para terminar rápido con esto. Cortadores, les llaman end mill, ¿sí? Así les dicen en inglés, end mill, así se llaman, ¿sí? Nosotros los conocemos como cortadores. Y así en México, pues así, cuando yo conocí a estos chilangos, les llaman fresas, ¿sí? Y inclusive aquí todavía escuchaba maestros ya veteranos que te dicen fresa, pásame la fresa. Y pues no se trata de la fresa esa, la fruta, ¿no? Te estás hablando del cortador, el end mill. Ok, ¿sí me escuchan bien? Sin problema. Okay. Bien, ¿qué es un cortador? Es un tipo de herramienta de fresado, unas herramientas de corte utilizadas en aplicaciones industriales. Pues sí, lógicamente, un cortador que difiere entre una broca debido a su aplicación geométrica, forma y su fabricación. ¿Sí? Vamos a ver en qué difiere. Mientras que la broca solo puede cortar axialmente es directamente, ¿sí? En vertical sobre el material, por decirlo así. Algunos cortadores en general pueden cortar en todas las direcciones, ¿sí? Pueden ser cortes ortogonales, periféricos, ¿sí? Aunque algunos no pueden cortar axialmente, ¿sí? Los cortadores muy difícilmente que entran cortando directamente como una broca, ¿sí? Para abrirse paso hay técnicas que se utilizan en los cortadores, ¿sí? Para poder ir penetrando el material, pero no directamente, sino como que ir bajando en rampa, ¿sí? Moviéndose de un lado hacia otro, ¿sí? O en zigzag, pero ir bajando poco a poco en rampa hasta ir logrando la profundidad que quieres, ¿sí? No puedes entrar en un material y penetrarlo completamente con el cortador y luego si entra, querer avanzar, porque es como meterte y te atascas y quieres avanzar y se troza, ¿verdad? Se truena, vaya. Pues eso es lo que pasa en la vida real cuando utilizamos un cortador de manera inadecuada, ¿no? Incorrecta. Los cortadores son utilizados en aplicaciones como fresado de perfiles, fresado trazador y fresado frontal. Vamos viendo más adelante esos tipos. Los tipos de cortadores más comunes: hay cortadores cara plana, cortador plano, flat end mill en inglés. Hay bull end mills, o les llaman corner radius end mill, cortadores con radios en las esquinas. Vamos a ver las características de esos. Hay corner chamfer end mills, cortadores con ángulo en la esquina. Esos cortadores, ¿saben a quiénes se me figura que se parecen a veces? A los spot drills, ¿sí? Así, con su cara como en ángulo, con su ángulo de corte así, con los cavilanes, así más o menos se parecen esos cortadores, los chamfer mill. Los ball end mill, ¿sí? Que son cortadores de bola o cortadores redondos, ¿sí? Entonces, esos son entre los principales cortadores, pues esos son los tipos de cortadores que existen. Y pues igual están hechos de cobalto, carbide, ¿sí? Que son los materiales más comunes, ¿verdad? En las herramientas de corte, más duros. Flat end mill, sí, el cortador cara plana, ¿sí? Cortador que tiene la cara totalmente plana, ¿sí? Las puntas que ustedes ven aquí, las esquinitas, ¿sí? Están totalmente agudas, puntiagudas. La cara es totalmente flat, ¿sí? Los filos, ¿sí? Por ejemplo, de algunos cortadores, los filos a veces presentan en su filo un filo muy filoso, como de navaja, ¿sí? Como las navajas de rasurar. Pero hay cortadores que tú los tocas y no te cortas, o sea, los puedes. Y esos cortadores que tienen esa característica como el filo de navaja, pues sí, los agarras, los aprietas, o poquito que te tuerzas los dedos ahí, pues te vienes cortando bien fácilmente, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con estas herramientas de corte. Pero hay unos cortadores que sus filos, por más que los agarres, los talles, pues no te cortas. Pero esos cortadores son muy diferentes. Vean, les voy a mostrar unos de los que les digo, ¿verdad? Finish flat end mill.
¿sí? Eso es lo que les mencionaba. Esos filos, ¿sí? Los cortadores son como de navajas, están muy filosos, ¿sí? Este es el acabado que tienen algunos cortadores que tienen esa característica en sus filos, ¿sí? Son las caras planas totalmente. Algunos tienen radios aquí en las esquinas, ¿sí? Pero esos son otros de los que mencioné ahorita. Y hay unos cortadores que digo, bueno, por ejemplo está este, ¿verdad? Que también miren el filo como está bien filosito. Pero hay otros cortadores como estos, ¿sí? Como este tipo. Estos no se sienten tan filosos, pero tienen unos canales, ¿sí? Unos canalitos y son como más robustones para cortar. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la diferencia entre esos cortadores que tienen esos filos así, como con canalitos, con rayitas, ¿sí? A los que tienen filos así, totalmente, ¿sí? Bien así, vaya, con su filo continuo, ¿verdad? No tienen ningún canalito, están bien perfilados, están muy filosos. ¿Cuál sería, creo que sea la diferencia? Bueno, esos cortadores generalmente los usamos para hacer acabados. También los usamos para desbastar. Hablábamos el día anterior, la clase anterior, estábamos hablando de la diferencia entre dar un acabado y hacer un desbaste. Hacer un desbaste era remover todo el material excedente, ¿verdad? Que tenía la pieza, la forma de la pieza. Y esos cortadores, pues esas cosas también se pueden utilizar para remover material, para hacer desbaste, ¿sí? Pero estos filos, cuando son materiales muy duros e inclusive muy blandos, con el tiempo se van desgastando mucho más rápido, porque siendo tan agudos los filos, tan filosos, pues con los golpeteos de los cortes, de las cargas de corte que va llevando, pues se van achatando, van perdiendo su filo, se van despostillando. Entonces no tienen el mismo rendimiento que un cortador como el que les acabo de mostrar, ¿verdad? Con ese tipo de detalles en sus gavilanes, como ciertos. ¿Para qué sirven estos canalitos, esos cortadores, y para qué sirven esos cortadores? Estos cortadores son para hacer desbastes, ¿sí? Son mucho mejores, ¿sí? Se resisten mejor durante el desbaste. ¿Por qué? Porque esos canalitos, lo que le ayuda al cortador es a, como remueve mucha cantidad de material, casi podrían agarrar este cortador, ¿sí? Y meterlo todo su cuerpo dentro del material e ir cortando, ¿sí? Arrancando material con todo el cuerpo del cortador, penetrando la superficie, ¿sí? Y no batallan prácticamente, ¿sí? Y puede ser material duro, muy duro como el titanio, ¿sí? Y aguantan bastante bien, ¿sí? Son muy rígidos, y más cuando son tamaños de diámetros más grandes, ¿no? De media pulgada para arriba, de 3/4 de 1 pulgada, ¿sí? En este tipo de cortadores son bastante rígidos y remueven material de manera muy robusta, ¿no? Muy agresiva. Entonces los canalitos le ayudan, ¿sí? En los filos, ¿sí? No serán tan filosos, pero esos canalitos le ayudan a estos filos a que la rebaba, si en el punto donde está la herramienta haciendo contacto con el material, o sea, en la pared. Imagínense que este es dame un segundo. Este es el material. Esta es la materia. Y el cortador va cortando tangente aquí, a esta pared, ¿sí? Justo en el punto donde está haciendo contacto el cortador con esta pared, con esta que estoy dibujando aquí, pues ahí ya totalmente se encierra, ¿verdad? Lo que está tocando tangentemente, así, bien pegadito a la pared. Entonces, si hay rebaba que en su momento se filtra por aquí, entre el cortador y la pared del material, pues aparte de que va a empujar el material o va a empujar el cortador, ¿sí? Y luego si el material es muy duro y el cortador es muy rígido, el cortador se puede llegar hasta quebrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay unas pequeñas, ¿sí? o grandes milésimas o bastantes milésimas de material ahí atascándose durante el corte, ¿sí? Entre la cara del material y la cara del cortador, que pueden llegar a flexionar tanto el material o a estresar el material, perdón, o flexionar el cortador, que hasta el punto de que el cortador, si es muy delgado, se puede llegar a quebrar. Sí, hasta cortadores muy gruesos, de tamaños grandes, como de 1 pulgada o de media pulgada o de 3/4, se han llegado a quebrar por tanta presión de corte.
Y más que nada es porque también a veces la misma rebaba, mientras se está girando el cortador, la está circulando, ¿sí? Por eso es que el coolant, ¿sí? O el refrigerante que se dispara durante el maquinado, ese chorro de agua para poder refrigerar lo que son los cortes donde hace la fricción, ¿sí? Tiene que estar pegándole directamente a la herramienta para poder ir removiendo lo que son los excesos de material, ¿sí? Esos excesos de material que prácticamente se van acumulando durante ¿qué está pasando? ¿Sí? Ese es el coolant que les decía, ¿sí? Tiene que estarle pegando bien directamente a lo que es el material durante el corte para poder ir eliminando también la rebaba, ¿sí? Que no se vaya acumulando, ¿sí? Entonces esos canalitos en el cortador pues le ayudan a desahogar completamente la rebaba toda la rebaba o el material que van removiendo, y así evitar que el cortador se estrese tanto también durante el corte y poder remover el material con mucha facilidad y que no se atasque, que no impida que su trabajo, ¿sí?, logre el objetivo, ¿no?, que se desea. Entonces esas son diferencias entre las características que existen de estos cortadores, ¿sí? Que nos ayudan a comprender bien cómo utilizar, ¿sí? Cuándo utilizar un cortador. A lo mejor queremos obtener un buen resultado durante un desbaste. ¿Cuál es el resultado? Por remover material lo más rápido posible. Si uso un cortador que se me está desgastando, ¿sí?, muy rápidamente y no aguanta todo el material que debo de removerle, me gasto 3 cortadores por pieza y pues cada cortador me cuesta $100, pues ya invertí $300 y quién sabe en cuánto tiempo, y ¿verdad? Entonces de ahí partes, pues también qué tan efectivo va a ser tu proceso y con qué herramienta va a ser mucho más fácil tu trabajo. Entonces todas las características son las que se aprenden. Al igual que las brocas, herramientas como estas tienen en sus características o dimensiones geométricas, también tienen sus medidas. El zanco, que es lo que ustedes ven aquí atrás, la B, el diámetro del chang, ¿sí?, que también tiene un cuerpo sólido totalmente, que es el que va a introducirse dentro del holder, ¿sí?, el portaherramientas. Esa es esta es la parte sólida que va hacia adentro de nuestro portaherramienta, holder. La parte que va hacia afuera son la parte de los gavilanes, ¿sí? Estos son algunos holders, ven. Por ejemplo, este es un holder para poder colocar lo que son cortadores. Ahí está, por ejemplo, un ejemplo. Aquí está un ejemplo, otra herramienta. Estos holders son más especiales, se llaman stream feed. Son cortados. Esos holders la herramienta, para poderla introducir, esos holders tienen que calentar. Entonces se expanden con el calor, meten el cortador y los hacen que se enfríen para que se vuelva a cerrar el orificio donde entra el cortador, y pues son de mayor precisión, mantienen el cortador precisamente y de manera más precisa al centro, ¿verdad? Sí, aquí hay dos tipos de holders. Vean la sugestión que tiene, ¿sí? Es como se ve por el interior más o menos. Perfecto. Mándame. Esos holders no se pierden con el tiempo. Bueno, todos se pierden con el tiempo, ¿no? Pero no tienen fatiga térmica. Sí, me imagino que sí, Marcos. Pero pues también depende te digo que nosotros, por ejemplo, en el trabajo hemos estado fabricando unos anillos con esos holders, y fíjate que a la fecha nunca, porque no medimos nunca, pues vaya, así es a veces en el trabajo, ¿no? Desconocemos totalmente cada cuándo, ¿no? Cuando compramos un holder, cada cuánto nos va a durar o rendir estas herramientas. Pero fíjate que después de tantos años de haberlos usado, casi como 3-4 años, algunos de ellos, y ahorita resulta que pues nos echamos a perder como 2 partes porque los holders se soltaron, ¿sí?
de estos mismos holders, ¿no? Que aseguran que los cortadores no se van a aflojar o no se van a soltar. Entonces yo pienso que en parte de ese error, ¿no? Que se tuvo al utilizar ese holder o fue a lo mejor parte que ya tenía eso que acabas de comentar, ¿no? Lo que es la fatiga térmica, que a lo mejor ya no estaba trabajando correctamente. Porque pues para que se suelte el cortador, porque el cortador ni siquiera estaba quebrado, vaya. El cortador se metió con la presión del corte. O sea, está demasiado canijo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo pienso que sí. Solamente que pues hay que saber cómo controlarla, ¿verdad? O cada cuánto ya caducó tu holder y pues tener que cambiarlo, ¿verdad? Para no arriesgarte. Eso te lo debe el fabricante, ¿no? Son ciertos ciclos. Sí. Depende de la temperatura de la piel, y yo he visto que se ponen al rojo vivo casi. Sí, se ponen bien calientes, parece que se ponen al rojo vivo. De hecho, se ponen al rojo vivo. Y aquí, por ejemplo, estos holders son diferentes, ¿verdad? Esos son los que usan el opresor, ¿sí? Y este opresor va y da a un planito que se le hace aquí. Ese cuadrito que se ve aquí, ese rectángulo que se ve aquí, es un planito que se les hace aquí a los cortadores, miren, como este. ¿Sí? Pero ¿para qué es ese planito? Bueno, cuando tú metes el cortador, el zanco del cortador dentro del orificio del holder, te aseguras de que este opresor que está aquí vaya y asiente directamente en ese plano, de manera que evite que el cortador se salga o se meta tu cortador, ¿sí? Con la presión del corte. Y otra cosa también, pues muy importante, que si vas a cortar materiales muy duros, pues a veces los cortadores se giran, ¿sí? Dentro del holder se llegan a girar, y si se gira, pues se truena, pues se quebra. Entonces, para que no se gire, el planito ayuda a eso, ¿verdad? También a que el opresor evite que el cortador se te vaya a girar dentro del holder. Entonces, fíjate que en cuanto pasó eso de volada, así como con el miedo, ¿no, Marco? Pero agarraron esos holders y los sacaron de ahí un rato mejor del proceso y empezaron a meter de estos. Porque pues sintieron como el temor y dijeron, ¿sabes qué? No, mejor métele de este y ponle planito y así que no se gire y que no se meta y aseguremos que la parte va a salir buena porque ya traemos la presión hasta acá arriba, ¿no? Pero es parte del control, no quiere decir que no sean, que la calidad o el uso de esos que tienen estos holders, pues no quiere decir que no sean buenas, o sea, que no se puedan, o que no sean confiables, sino es parte de ese control que debemos estar cuidando, ¿verdad? Como tú dices, el fabricante posiblemente nos pueda dar ese detalle, pues, tener un control, ¿verdad? Para evitar esos errores. ¿Verdad? Y hay más holders, ¿sí? Estos holders también tienen opresor. Entonces estos holders se llaman holders sólidos, y los holders sólidos, ¿sí? Pues son utilizados para aportar herramientas de corte como los cortadores, como los end mills. Entonces, al ser sólido el holder, pues le ayuda a los cortadores a que sean mucho más rígidos durante el corte, ¿sí? Que eviten vibraciones, ¿sí? Que eviten también los runouts, ¿sí? Que también causen vibración durante el movimiento o el corte de nuestra herramienta. Sí, entonces esa rigidez se le imprime a nuestro holder también para balancear esa fuerza, ¿verdad? Durante el corte. Entonces esa es la parte importante de esos holders. Entonces hay unos holders que son como que llevan collets, así como estos, pero estos se utilizan para colocar lo que es las herramientas como las que vimos anteriormente, las brocas de centro, los machuelos. Hay también hasta para machuelos este tipo de holders, ¿sí? También en los holders sólidos como este también se ha visto que han instalado brocas. Está bien, no está mal, sí se puede hacer, pero lo que nunca debes de hacer es instalar una broca, un cortador en un holder como de estos, con los que son así como este, ¿no? Que llevan estos collets. Porque este collet es como un expansor, se cierra cuando esta tuerca o esta rondana tú la aprietas,
la vas apretando y este expansor va como cerrando hasta que aprieta bien fijamente la broca que tú colocas en su interior, ¿sí? Entonces esa es la función de prácticamente de estos holders con collets. Entonces regularmente pues siempre vamos a utilizar un holder sólido para los cortadores, ¿sí? Y si queremos instalar brocas, pues utilizaríamos un holder como de estos, ¿verdad? Para instalar brocas o brocas de centro o rimas, ¿sí? Entonces cuando estamos en la práctica en la escuela, pues esa es la parte de la práctica donde ustedes entran, ¿verdad? Ustedes, al punto en el que ya van terminando el curso en presencial, pues es de que ustedes montan sus herramientas, ustedes mismos van a montar todo el setup de herramientas, van a instalar su material, instalan su cero, su G0, su G54, y al mismo tiempo también deben de cargar su programa y empezar a efectuar su corrida hasta obtener una pieza terminada ya final. O sea, todo el proceso es parte de su chamba. Sí, hay unos holders que también llevan collets, ¿sí? Estos se llaman milling chucks, ¿sí? Como milling chucks, ¿sí? Más o menos así se escriben. Estos son de muy buena precisión, y estos, aunque son de collet, también se pueden colocar cortadores en su interior, ¿no? Entonces más o menos son así. Llevan como un collet, ¿sí? Una boquilla que también se expande, se cierra con la presión del cierre de esta rosca, ¿verdad? Esta rondana. Más o menos ahí se ve más o menos el mecanismo, y aquí este es el tipo de collets que te digo que llevan. Esos sí son efectivos para poder soportar cortadores, ¿sí? Sí aguantan la rigidez, pero estos, por ejemplo, estos no. Estos con el tiempo se pueden abocinar y pues las herramientas se pueden aflojar y causan esos accidentes, ¿no? Que las herramientas, los cortadores, las brocas, perdón, se quiebren, o si metemos un cortador esos son los collets que van dentro de esos holders, ¿sí? Que estos se abocinen y ya no van a apretar igual. Entonces cuando metamos una herramienta, pues la herramienta con la presión del corte se va a mover y va a perder referencia, y pues al mismo tiempo puede dañar el material, ¿no? O nuestra pieza. Entonces no le podemos hacer confianza a estas pequeñas piezas estos son los collet. Quizás yo lo pronuncie mal, pero se escribe así, collet, ¿sí? Esa es la palabra, collet. Estos son los collets que les digo. Podemos usarlos para brocas, machuelos, rimas, ¿sí? Avellanadores, pero no para cortadores, ¿ok? Únicamente para los cortadores son holders sólidos como este, ¿sí? Pero no utilizar holders como estos que llevan collets, ¿verdad? Nada de collets para cortadores. ¿Por qué? Porque pueden pasar accidentes. Entonces esa es la parte de los holders, ¿verdad? Donde se involucran a la hora de también aprender a utilizar herramientas de corte, ¿sí? Y conociendo. Entonces para eso sirve ese plano, y para eso sirve ese zanco, ¿verdad? Para poder introducirlo en el holder, y el plano para poder, el weldon flat le llaman aquí, para poder ahí insertar directamente o apoyar lo que es el inserto opresor del holder, para que no se gire o se salga, ¿no? Mantener esa precisión, ¿sí? Si una herramienta la calibramos y el cortador con la presión del corte se mueve, pues ya totalmente se descalibró, ¿verdad? Ya no tiene la misma altura, que es lo que hablábamos de la altura en Z. Entonces ahí es donde nos perjudica. Cortador, igual, la longitud total, muy importante, ¿sí? Una parte es la longitud total, y la C, la longitud de corte, ¿sí? La A, el diámetro de corte, ¿sí? que tienen nuestros cortadores. Cortadores también nos pueden pedir de esta manera, de un cuarto, me hace un cortador de un cuarto por 2x3. Es el diámetro de corte, el diámetro de chan, diámetro de corte, diámetro de chan, la longitud de corte y por la longitud total, ¿sí? Esos son los cortadores planos. Tenemos por aquí nosotros. Tenemos algunas
algunos videos, ¿verdad? Que les dejé por ahí de cómo trabajan esos tipos de herramientas, los cortadores. Aquí está el cortador que les decía hace unos momentos, cortador para desbastes, más efectivos para desbastes, cortadores para acabados, ¿sí? Los que tienen los hilos más agudos y los tipos de holders que existen, ¿verdad? Vean, aquí puso un cortador en esos collets. Yo la verdad, aunque el video lo demuestre, pero yo no se los, ¿cómo se dice? No se los recomiendo. Yo no se los recomendaría, ¿no? Que usen cortadores en collets como estos. Digo, con el tiempo se van con si le metemos mucha carga de corte, ahorita no está cortando nada. Miren la cantidad de material que él está removiendo únicamente. Lógicamente, si remueves una cantidad tan moderada o tan pequeña de material, pues sí, no le haces tanto daño a lo que es el collet del holder. No le estás ejerciendo tanta presión. Pero si alguien llega y le quiere meter unas 500 milésimas de corte o unas 200 y es material duro, pues se va a empezar la herramienta va a empezar ahora sí que a notarse, ¿verdad? A vencerse, a vibrar. Esos son los detalles con las herramientas. Entonces, los cortes flats que hacen, ¿sí? La importancia de tener un cortador flat es que al momento de estar haciendo su contorno, justo aquí en la cara está haciendo un frentado. Aquí al mismo tiempo de hacer el contorno está limpiando la cara de abajo con la cara que está tocando la cara de abajo y está cortando la periferia, ¿verdad? ¿Sí? Del contorno. Entonces, al mismo tiempo estar dejando el contorno en esa esquina, ¿sí? Si es totalmente flat, deja una esquina totalmente aguda, ¿sí? Sin esquina, ¿sí? Estoy hablando de que si el cortador está así, si ese es el material y le está haciendo, y el cortador está cortando aquí, justo aquí, este es nuestro cortador, está cortando la cara y está cortando el perfil, ¿verdad? Pero justo aquí en el punto donde está entrando el cortador, si es un cortador flat, aquí no está quedando radio, está quedando una pequeña esquina muy aguda, ¿verdad? Sin radio. Con radio estaría hablando de que el cortador, si tuviera radios, es porque está dejando un pequeño radiecito ahí al momento de estar cortando la superficie. ¿Ya me entendieron? ¿Sí me entienden? O sea, si el cortador fuera de radios, pues sería otro rollo, ¿verdad? Entonces aquí eso sería un cortador de radios trabajando de esta manera, pues podría dejar aquí en la esquina del perfil pues un pequeño radicito. Entonces también va a haber geometrías que a lo mejor les pidan a ustedes que al final del trabajo esas esquinas queden con ese radio ahí, dado que es parte de la geometría del producto final, ¿sí? Si no me pide esquina con radio, pues voy a tirarle a utilizar un cortador flat sin radios para que me deje una esquina totalmente muerta, ¿no? Así es matar la esquina así directamente a 0 grados, sí, totalmente perpendicular, sin nada de radios. ¿Se entiende? Ok, bueno. Sí. ¿Tienen dudas? Adelante. Y esto es lo que hacen, ¿sí? Perfiles, contornos. Y al mismo tiempo estar contorneando, haciendo... Vean, esto es lo que les acababa de decir hace un momento. Un cortador no puede entrar derechito como una broca. Un cortador, vean cómo entró, como rampa. ¿Ven cómo hizo el primer corte? Como una rampita. No lo hace directamente así, bajando con todo completamente el cortador. Yo me acuerdo cuando yo empecé en esto, yo agarraba los cortadores como brocas y luego quería meterlo y luego empezaba a arrancar de cero, ¿no? Y era por eso, ¿no? Porque uno no sabe que no tiene que hacer eso, ¿no? Pero esta es la verdadera técnica. Quieres empezar a abrir un desahogo o un hoyo o una cavidad o una caja, tienes que meter el cortador rampeando, ¿sí? La superficie. Y ya una vez que haces el desahogo y la rampa, ya puedes empezar ahora sí a abrirte paso desde adentro hacia afuera, ¿no? Hacia los perfiles, hasta abrir totalmente la ventana. Ahí vean también cuando va entrando, hace como una espiral, pero el espiral va bajando poco a poquito.
¿sí? Ese es un corte en espiral, una entrada en espiral, así le llaman. Como ven. Esto que ustedes ven ahorita es una herramienta viva. Esta la usamos en el torno. La pieza es es una pieza de ajedrez, ¿verdad? Es la torre, está en un torno. El torno está girando la pieza en grados. Y pues el cortador, la herramienta viva sobre la torreta, pues lo que está haciendo aquí es ayudándole a hacer esas ranuras, ¿verdad? Que tiene la torrecita. Aparte de haber cortadores, de existir cortadores, sólidos, existen cortadores de mayor tamaño, de mayor diámetro, pero esos cortadores también de mayor diámetro, de mayor tamaño, pues ya no los hacen sólidos. Acuérdense, por lo mismo les digo, no vas a hacer un cortador con tanto material, ¿verdad? De carburo para hacer una pieza única, ¿verdad? De ese diámetro o de ese tamaño tan grande. Esos cortadores ya tienen insertos, ¿sí? Y pues aquí la ventaja que tienen estos cortadores pues es que los insertos si se acaban, si se afilan, pues no pierdes toda la pieza, ¿sí? Solamente remueves los insertos, esos que están ahí, pones nuevos y continúas trabajando con otro, ¿no? Entonces esa es la efectividad que tiene este tipo de herramientas que son indexables, que llevan insertos. Entonces también existen ese tipo de cortadores. Ok, entonces regresando a lo que llevamos, esa es la demostración de los cortadores planos. Lo que pueden hacer los bull end mills, esos son los cortadores que les mencionaba ahorita, los cortadores, pero son cara plana, pero lo que tienen en la esquina tienen un pequeño radio. Entonces lo que les mencionaba hace ratito, si aquí en la esquina me piden un radio, no está flat, es un ejemplo, me piden que lleve cierto radio según lo que nos marca nuestro plano, pues nosotros tenemos que utilizar un cortador que tenga ese diámetro en específico. ¿De qué diámetro nos está hablando? Pues el mismo plano nos puede decir, ¿sabes qué? En esa esquina quiero que me dejes un radio de 100 milésimas, ¿verdad? Y ya tenemos que conseguir un cortador que cubra ese radio, que tenga el radio de 100 milésimas. Voy a decirlo así. Es un ejemplo. Misma forma, sus dimensiones son las mismas: diámetro de corte, diámetro de zanco, longitud total, longitud de corte, desde la cara de la longitud de corte, del diámetro de corte hasta donde terminan los gavilanes. Esa es toda la longitud total del corte. Solamente que el bull end mill o el cortador con radio en la esquina lleva ese pequeño característica, ¿no? Llevan radios, pueden ser determinados radios, ¿no? Sea cual ustedes les requieran. De esos, déjenme ver, tenemos por aquí algunos videos. No, de ese no recuerdo que tenga video, ¿no? Creo que lo explicábamos con el anterior, el que ya vimos. De los cortadores, sí, más de cortadores, pues está el bola, ¿no? Otro de los cortadores también más importantes es cortador con radio, cortador de bola. ¿Estos para qué sirven? Esos cortadores de bola. Bueno, ahora sí vamos a ver. Esos cortadores de bola sirven para hacer este tipo de trabajo. Miren. Son acabados cortes como en superficies, como si estuvieran haciendo un molde, ¿verdad? La ventaja que tiene un cortador de bola es que se adapta muy bien a la superficie porque la circunferencia o el radio del cortador viaja de manera tangente a la superficie que va formando, ¿sí? O que queremos formar. Entonces un cortador de bola pues no remueve todo ese material, ¿sí? Para poder lograr esa superficie de esa forma. También cortadores de bola que no tienen que ser necesariamente sólidos. Los cortadores pueden ser también indexables de pastilla, pero al mismo tiempo es igual, ¿no? Es redondo. Vamos a ver qué es lo que hace.
Este es mucho más, este todavía le meten pues toda la carga, ¿verdad? Es mucho más agresivo. Pero la ventaja que tiene este, siendo indexable, pues se puede reparar lo que es el inserto, cambiarlo por uno nuevo y pues seguir trabajando. Pero es cuando uses cortadores totalmente sólidos para definir, por ejemplo, ahorita la superficie. Prácticamente si usas un sólido está más para esto, para lo que estás viendo, remover una pequeña capa de lo que haga falta para poder definir totalmente la superficie final. Pero digo, también la tecnología avanza y en herramientas pues dejamos la vieja escuela totalmente sólida y empezamos a trabajar con herramientas indexables. Cambias el inserto y continúas trabajando de manera rápida, de manera más eficiente. Aquí también la forma en la que define los radios, la superficie de los radios. Entonces eso se da mucho en las empresas donde trabajan mucho con moldes. ¿Se acuerdan que ya sé dónde quedó el video del chamfer mill? El que les estaba buscando el otro día. Lo había dejado aquí adentro, no me he dado cuenta. Es que el chamfer mill es para esto, pues para matar las esquinitas también, hacer los chamfercitos en las esquinitas. Es el que andaba buscando la última clase. No lo encontraba, con razón no lo encontraba. Lo puse por acá. Sí. Los que vimos la clase pasada. Estos son los que les digo, los chamfer mill son los que digo que se parecen a los spot drills. Sí. Utilizan para poder matar las esquinas, dejarlas con ángulo, con cono. ¿Sí? Y son mucho más precisas, que los avellanadores. Con esta herramienta puedes definir o compensar de mejor manera la medida del diámetro del cono y la superficie que deseas dejar. ¿Cómo la ven con estos tipos de cortadores? Hay de todo, ¿verdad? ¿Tan suaves? Son como los que hacen el trabajo fuerte, ¿no? Uh-huh. El desbaste así, pesado. Sí, la mayoría de cortadores de bola o redondos los utilizamos cuando ya queremos, por ejemplo, hacer una superficie. En la mayoría de los trabajos que he visto que trabajan fabricando moldes, es el típico cortador que utilizan para poder definir toda la superficie de esos moldes. Sí, entonces se adaptan, como les digo, se adaptan muy bien a la superficie, dado que su superficie redonda pues se mueve tangentemente por toda la... ¿Cómo se programan esos cortadores? Pues únicamente por medio de programación de algún software. Ya ustedes conocen, ¿no? O han escuchado, por ejemplo, el Mastercam, el NX, el CATIA. Sí, porque calcular pues cada punto tangencial sobre el que va removiendo cada milésima de superficie sobre esa pared irregular, ¿no? que tiene el molde, pues estaría esos cálculos cuánticos, ahora sí que sí nos volveríamos locos, ¿no? Sacando tanto cálculo. Entonces aquí es donde nos ayuda mucho la programación por computadora. Sí, todo eso ya se hace por medio de computadora. No es lo mismo programar cortes como los que vimos en el primer video, o sea, hacer cortes tan sencillos como hacer un contorno, definir longitudes, ¿sí? Cortes periféricos, verticales, horizontales, ortogonales, ¿sí? sobre perfiles, sobre frentados. Prácticamente no es lo mismo. Esto es mucho más, esto ya es mucho más fácil, ¿sí? Aprender a programarlo a mano, y es lo que nos enseña a aprender a programación. Pero ya cosas más complicadas como lo que veíamos en los moldes con los cortadores de bola, pues ya es más complicado, ¿verdad? Tenemos que, a fuerzas, tendríamos que requerir de un software mucho más avanzado para poder lograr esto. Entonces, así es como vamos adaptándonos y vamos aprendiendo qué es lo que requerimos, ¿verdad? Corner, chamfer, end mill, pues son como los que mirábamos ahorita, ¿verdad? En el video de los chamfer mills. Ok. Técnica. Aparte de conocer herramientas, algo importante que debemos de conocer técnicamente a la hora de aplicar cortadores.
ahora está haciendo cortes, por ejemplo como el que estábamos viendo ahorita en video, ¿verdad? Está la herramienta haciendo ese contorno, ese contorno que va formando. ¿Sí? Cuando metemos un cortador en el holder, lo que dejamos fuera, a partir de la cara del holder, lo que dejamos fuera es únicamente toda la longitud de corte, ¿sí? de nuestro cortador. Eso es lo que queda expuesto. Nosotros no podemos meter un cortador más allá de este límite donde termina la longitud de corte. O sea, la longitud de corte, acuérdense, es desde la cara hasta aquí, hasta donde terminan los espirales, ¿verdad? Como los canalitos de los gavilanes. Entonces, hasta ahí solamente podemos meter un cortador. La parte ideal a la hora de instalar un cortador es, lo óptimo sería que tú metas este cortador lo suficiente hasta este punto, porque eso va a hacer que tu cortador sea, mientras más adentro, esté más rígido. Es lo mismo que hablábamos de las brocas. Si vamos a hacer unos barrenos en una placa de un grosor tan delgado, pues no ocupamos una broca tan larga, ¿verdad? Para atravesar 100 milésimas de material, o sea, algo bien súper delgadito. O sea, podríamos usar una broca con una longitud de corte mucho más pequeña, y eso le va a ayudar también a obtener mucho mayor precisión y más rigidez. Lo mismo pasa en los cortadores. Lo ideal es meter el cortador lo suficiente y que dejar el mínimo de longitud de corte fuera de él, o lo que se va a requerir para poder hacer el trabajo, ¿sí? que ustedes desean lograr. Entonces, nunca meter el cortador más allá de lo que es este gavilán, porque al meterlo ahí adentro, pues posiblemente, por ejemplo, esos cortadores que están metiéndolos ahorita en holders de collets, los collets llegaron a introducirse entre los canales de los orificios, pues el cortador, en vez de agarrar uniformemente recto y alineado al centro de rotación de su holder o de su portaherramienta, pues lo único que va a hacer es que ese holder se va a instalar de manera como que todo chueco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los collets pues empiezan a meterse entre los gavilanes y no hay uniformidad, ¿verdad? Al sujetarlo. Entonces es por eso que únicamente lo que debe de quedar dentro del holder o dentro del collet debe de ser el zanco, ¿sí? Porque esa es la parte sólida, es la parte uniforme, la que tiene todo el cuerpo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces la longitud de corte del cortador, para esto, dice, no deberá, si vamos a hacer este trabajo como el que se ve en la imagen, dice, no deberá de ser menor que el espesor del material a fresar, pero tampoco deberá de ser muy larga la longitud del flute y del cortador para poder mantener la rigidez y precisión del cerado. Eso es a lo que me refería. Pues, no es agarrar cualquier herramienta y decir, con este mero, vámonos, porque no sabemos cómo puede repercutir. A lo mejor lo ocupamos, en este caso si ocupamos un cortador de longitud de corte muy larga, porque hay cortadores long, hay cortadores muy largos. Sí, hay cortadores bastante largos. Long se llaman. Long en aquí. A esto me refiero con los cortadores que son demasiado largos. Hay cortadores que son demasiado largos, ¿sí? Tanto los como de bola como planos, ¿sí? También hay cortadores que llegan a tener longitudes demasiado altas. Eso sí, hay cortadores que se llaman long, ¿sí? No sé si lo estoy diciendo bien, long, ¿sí? Hay long y hay long, ¿sí? O sea, que son demasiado largos. Hay largos y hay que son demasiado largos, muy largos, ¿verdad? Pues a eso me refiero. Entonces, pero siendo long, ya es un cortador bastante largo. Entonces, si nos pide un cortador, hay cortadores que son long, pero en su longitud total, como el que ven aquí. Pero la longitud de corte es más pequeña, ¿sí? Entonces, hay de todo, ¿sí? En esto del maquinado, en cuestión de cortadores. O sea, lo que ustedes se imaginan para poder lograr el objetivo de su corte, puede ser, si no existe, hasta se puede diseñar, ¿no? Pero eso lo sabemos. Pero ese tipo de cortadores, pues igual,
si durante el proceso vamos por un cortador pequeñito, un cortador chiquito, y resulta que ocupabas un cortador de ese mismo diámetro pero más largo, pero nosotros no lo contemplamos, ¿sí? Pues podríamos llegar a ocasionar a lo mejor hasta una colisión, ¿verdad?, con el material, ¿sí? Porque no estamos usando lo correcto. En el maquinado, en este mundo o en este ambiente, se da a veces, por lo regular, presentamos con esa falta de experiencia o de cuando tenemos muy poca experiencia con el proceso que vamos a controlar o maquinar, ¿sí?, de esa pieza. A veces falta esa información, ¿sí?, esa información ahí en el área de trabajo. Esa información la pueden entregar a lo mejor en instrucciones impresas, o lo pueden entregar directamente por medio de un entrenamiento. Únicamente ya sabes que voy a traer el disco duro y ahí estás, ya estás listo, ya fabricaste 3 piezas, ya quedaste, no. Pero a veces se nos olvidan esos detalles tan importantes, o no están impresos como para poder recordar que era un cortador, que precaución, tienes que usar un cortador largo y no un corto, ¿verdad? O precaución, la longitud de corte debe ser de 1 pulgada, y te vas por un cortador de longitud de corte de media pulgada, y resulta que al momento de cortar por aquí, pues dejas todo embarrado el material, no. Entonces, o se te queda el cortador, dañas la materia. Entonces, esas cosas a veces a nosotros pues nos chamaquean, ¿no? Nos pueden novatear, y es por esa razón. Entonces, cuando hace falta esa información, pues igual, ¿no? Nosotros, si el sistema que tiene la empresa o la cultura o el lugar de trabajo para poder controlar esas cosas no lo quieren hacer en ese momento, también nosotros como maquinistas entramos en acción para poder, ya sea que tú individualmente controles eso con tus apuntes, ¿sí?, para cuidar tu trabajo, o ya sea que pidas como mejora que esto se implemente en instrucciones impresas para que cualquiera las pueda detectar, ¿no?, y evitar esos errores. ¿Sí? 2 cosas que vemos en cortadores durante la programación: el fresado convencional y el fresado Klein, ¿sí? La dirección Klein y la dirección convencional, ¿sí? Pues la dirección convencional pues viene sobre prácticamente lo convencional. Escuchar convencional es como lo familiarizamos como cuando trabajamos en las máquinas manuales, ¿verdad? Y prácticamente, pues sí, la dirección en la que entras cortando con una herramienta, ¿sí?, en dirección convencional, pues ayuda a la herramienta a poder remover material, ¿sí?, no de la manera tan adecuada como lo requiere la CNC, pero en una máquina convencional entras cortando en esta dirección porque, lo estoy diciendo en pocas palabras, ¿no?, estoy parafraseando esa parte, es porque tú estás logrando que la herramienta no esfuerce tanto, ¿sí?, no cree tanto esfuerzo sobre el material, de manera que estreses el cortador y se te reviente, no, se te quebre, ¿sí?, y dañes también en la materia. Entonces, ¿de qué manera? Dice, fresado convencional, dice, cuando la dirección de este corte se hace de manera convencional, el cortador tiende a empujar la pieza, incrementando la fuerza requerida para remover material. ¿Sí? Entonces, el corte convencional es aplicado siempre a cortar por la derecha. Tenemos 2 tipos de compensación. Eso lo vamos a... si le entran a la programación, ahí lo van a ver con más poder, ¿no? Esto que les voy a explicar así rápidamente. Ese es un contorno. Tenemos 4 esquinas, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Imagínense el cortador. El cortador es el mismo cortador, pero llegando a las mismas 4 esquinas. Entonces, cuando un cortador va en dirección convencional, va en ese sentido, ¿sí? No, perdón. Es que equivoqué porque empecé dibujando mal las flechas también. Vas de acá. ¿Cómo se dibujan? Ok, perdón. Ya me acuerdo, ok. Así, en ese sentido. Voy a hacerlo a la rápida. Ahí está. Se dice que el convencional, ¿sí?, el sentido convencional es cuando tú vas cortando por la derecha. O sea, tú puedes decir, este recorrido yo lo puedo hacer cortando en sentido horario,
Pero este mismo recorrido puedes decir, yo lo puedo hacer incluso cortando en sentido antihorario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Cuando dices que el convencional va compensado hacia la derecha es porque, vamos con este ejemplo, el más sencillo, este perfil que está aquí. Vamos por la derecha. Si vas desde este punto a este otro punto, ¿vas por dónde? De este perfil. Efectivamente que vas cortando por la derecha, ¿verdad? Vas al ras, vas cortando al ras, ¿sí? Si vas desde este punto vas tocando la tangente a la superficie, vas removiendo material, vas al ras, ¿verdad? Hasta llegar hasta el punto de destino que quieres llegar. Listo para dar vuelta en la esquina y empezar a cortando también tangente sobre la superficie de ese perfil hasta llegar hasta este punto, y así, ¿verdad? Va recorriendo nuestro cortador, ¿sí? Desplazándose por todo el contorno de la pieza hasta lograr las dimensiones finales, ¿verdad? Que son de ese cuadrado. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende ahorita, Ulises? Sí, pero... Entonces, cuando cortas en ese sentido, ¿sí? Estás cortando en sentido convencional. Estás compensando por la derecha. Aquí vas de la derecha, ahora vas de derecha a izquierda. De aquí de derecha a izquierda, pero de este perfil vas ¿por qué lado vas? Por la derecha también, ¿no? ¿Sí? Yo sé que si este ejercicio ustedes lo hacen ahí en la mesa de su casa y se paran ahí en el borde de la mesa por fuera y le empiezan a dar vueltas a la mesa, ustedes van a entender esto más fácil. Van a empezar a ver que, ok, me estoy yendo por la derecha del costado de la mesa, del borde de la mesa, perdón. Si voy en sentido antihorario, voy por la derecha del borde de la mesa y le doy una vuelta, así doy vuelta en la esquina, sigo yendo por la derecha del borde. Sí, así es como lo entiendes. Entonces es lo mismo que pasa, ¿verdad? Aquí con el fresado. Entonces, cuando el cortador va, por ejemplo, de aquí para arriba, va cortando en sentido horario. El giro va en sentido ¿qué? Horario. Así es como de manera estándar corta la herramienta, en sentido horario, ¿sí? Así vaya en sentido antihorario cortando de aquí para acá y luego para acá, o sea, en sentido antihorario, pero ahora en vez de ir así cortando alrededor de la pieza, puedes ir en sentido antihorario. El giro del husillo es muy diferente. El giro del husillo siempre va a estar girando en sentido ¿qué? Horario, ¿verdad? Porque es así como están configurados pues los filos de los gavilanes para ir cortando en el sentido horario, que es el sentido del giro M3 del husillo. Es lo más común que se utiliza en el fresado, que siempre estás girando. Todas las herramientas rotatorias que utilizas siempre están girando en sentido horario, M3. Ahora, una cosa es el giro del spindle y otra cosa es el sentido, ¿sí? En el que vas cortando alrededor del material. Pero como el cortador va cortando en sentido así, horario, cuando entra aquí, cuando va a entrar justo aquí en esta esquina, en esta posición, a cortar de abajo para arriba y vas cortando así antihorario, ¿dónde empieza tu punto de estrés? ¿Dónde vas a empezar a cortar material? ¿Aquí arriba? ¿Aquí en este punto? ¿O acá arriba? ¿Dónde empezaría el gavilán a hacer contacto? ¿Abajo o aquí arriba? ¿Se entiende o no? Sí, cortaría arriba, ¿no? Porque se le queda. Ok. Voy a hacer un poquito más. Voy a poner este cortador así. Voy a hacer un poquito más. Ok, vamos a suponer que ese es el cortador, ¿sale? Y aquí está el perfil de la pieza. Es el mismo perfil que está aquí. Es este. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y aquí está la esquinita. Esta esquina que está aquí es esta esquina que está aquí. ¿Ok? ¿Dónde va a empezar a hacer contacto el gavilán? ¿Aquí abajo?
Y ahora imagínense que esta línea punteada que voy a dibujar ahora es el exceso de material que está removiendo. ¿Dónde empieza el gavilán a hacer más contacto? ¿Desde acá abajo o acá arriba? Al estar girando así, en sentido horario, ¿sí? En clockwise, ¿dónde hace su primer contacto? ¿Dónde lo está haciendo? ¿Sí me van a entender o no me están entendiendo? No me están a entender. ¿Dónde va a empezar a hacer su primer tajo? Bueno, voy a explicar un poquito diferente ahora entonces. Imagínense que este es un tajo, uno de los que está arrancando la herramienta. Ese es uno de los tantos tajos que va removiendo la herramienta a su paso. Pues ahí está. Es esto de aquí a aquí, de donde está el cortador hasta aquí, es todo este material, es lo que voy a remover de un solo tajo del cortador, una vez que empiece a remover. ¿Dónde empieza el cortador a ejercer su primer punto de contacto para empezar a remover toda esta carga de corte? ¿Desde aquí hacia afuera o empieza de aquí afuera, de esta pared hacia afuera? De donde lógicamente está empezando desde aquí abajo, ¿no? Porque para remover todo esto es como hacer una palada, pues, hacia afuera, cortando con el gavilán. ¿De dónde está empezando el punto de contacto para empezar a arrancar material? Desde aquí, ¿no? Y el punto donde está tangente el cortador hacia esta pared. Sí. ¿Ya me están entendiendo? O sea, quiero remover toda esta cantidad de material. ¿A partir de qué punto voy a empezar a hacer esfuerzo con la herramienta? ¿Desde este punto o desde aquí afuera? ¿Desde dónde empieza el esfuerzo? ¿De la izquierda? ¿Desde aquí? ¿De ahí no? ¿Donde está ahorita el ¿O desde acá afuera? Te la voy a poner más fácil. Si lo hago desde este punto para afuera, ¿qué esfuerzo hago? Aquí afuera ya. Desde este punto para afuera, ¿qué esfuerzo hago? Pues, ¿qué corto aquí? Pues nada, no hay nada que cortar. Pues la pregunta es, si corto a partir de este punto para afuera, pues ¿qué tanto esfuerzo hago? Nada, ¿verdad? Ok. Bien. Si el cortador empieza su gavilán a hacer contacto desde este punto tangente en la superficie, el esfuerzo empieza desde este punto, no desde aquí afuera, ¿verdad? ¿Estamos? Sí. ¿Por qué? Porque el giro del osillo, ¿desde dónde empieza? ¿Va en sentido qué? Horario. Empieza desde aquí. Entonces todo este tajo que estoy ahorita yo dibujando, todo este de aquí, imagínense que todo este material lo tiene que arrancar la herramienta empezando desde este punto hacia afuera. O sea, todo el gavilán en un solo giro va a agarrar ese material y lo va a cortar hacia afuera. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué tiene que hacer ahí? ¿Qué sienten ustedes cuando meten la pala en la tierra, la clavan y luego tienen que levantarla para sacar? Presión y fuerza. Tienen que hacer más presión y más fuerza, ¿verdad? Entonces, cuando haces más presión cuando haces presión y fuerza, haces un esfuerzo mucho más grande, ¿no? Para poder hacer ese trabajo. ¿Cierto o falso? Sí. Ok, pues es lo mismo. Cuando la herramienta va entrando aquí, para poder lograr remover toda esta cantidad de material, ¿sí? Toda esta distancia. Ahora le voy a poner nombre a esa distancia. Esta distancia que ustedes ven aquí de material que voy a remover por filo, a esa distancia nosotros la conocemos como IPT. La conocemos como la IPT. No se prestan las cosas aquí. La IPT.
¿Qué significa el IPT? Inch per tooth. Pulgadas por diente. Pulgadas por filo. Toda esa carga de material, todo esto que voy a remover yo aquí, todo este material que estoy removiendo en un solo tajo, es ese IPT. Todas esas pulgadas, ¿sí?, por diente que voy arrancando, ese es el material que yo le voy a... Si yo le doy que cada corte que levante son 2 milésimas, ¿sí?, es muy diferente que le diga arranca 2 milésimas a arrancas 15 milésimas. ¿Con qué IPT voy a terminar más rápido el trabajo? Removiendo 15, ¿verdad? Porque estoy abarcando más por filo, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando ustedes incrementan ese IPT, la herramienta se mueve más rápido, avanza más rápido mientras que va haciendo su corte, ¿sí? Mientras que va logrando haciendo su corte, ¿sí? Va recorriendo lo que es la superficie, ¿ok? Mientras más incrementen el IPT, esta herramienta va a avanzar mucho más rápido por la superficie. ¿Por qué? Porque le estoy dando a entender que quiero arrancar mucho más milésimas de superficie, ¿sí?, de material, al incrementar ese IPT, esas pulgadas por diente. Entonces estoy diciendo que por cada que da un giro la herramienta, cada gavilán va a arrancar tanto IPT. Y al incrementar el IPT, el avance se va a disparar mucho más rápido. Entonces incrementamos la velocidad de avance con eso. Entonces, a la hora de cortar esto, pues, ¿qué va a pasar cuando el filo se desgaste? ¿A qué estamos expuestos con los cortadores? A que los filos, ¿qué?, se desgasten, se quiebren, usemos cortadores inadecuados. Les mencionaba hace rato de usar cortadores que llevan filos que en especial pues pueden remover cantidades mínimas de material, pero que no podemos utilizarlos para poder hacer remoción de cantidades enormes, ¿no?, como lo hacen los desbastes. Entonces ahí es donde tú pones en la balanza ya todo ese tipo de cosas y detalles o de cualidades que tienen los cortadores, ¿verdad?, para saber qué herramienta es la más indicada. Pero también te vas a topar pues que a final de cuentas cada cortador tarde o que temprano lleva un desgaste, ¿sí?, va a llegar a un desgaste, va a llegar hasta un punto en el que ya no puede. Y en el momento en el que un esfuerzo como este, un cortador, ya no lo logre, ahora sí, regresando otra vez a la realidad de lo que estábamos hablando, en el momento en el que una herramienta ya con su filo desgastado, con su filo despostillado, quiera hacer una acción como esta, empezar desde el punto cero, en el punto cero, vamos a decirle punto cero a este punto donde estamos empezando, aquí, el punto cero, ¿ok? Y el punto 1 es el punto de salida, que es hasta este punto, cuando ya el gavilán ya sale completamente, ya no tiene ningún esfuerzo más. ¿Dónde hay más esfuerzo? ¿Dónde va empezando apenas a agarrar material? En el punto 0. ¿Hasta qué punto tiene que llegar? Hasta el punto 1. Del punto 0 al punto 1 tiene que hacer todo el esfuerzo de remover todo ese IPT. Cuando una herramienta ya esté desgastada, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando quiera hacer ese esfuerzo? ¿Alguien me puede decir? Pues no lo va a hacer como debería hacerlo, ¿no? Ok, Se puede hasta quebrar, ¿no? Se va a quebrar, no lo va a lograr. ¿Qué más puede pasar? Ahora, supongamos que sigue trabajando, sigue haciendo el esfuerzo de querer hacer las cosas, pero sabes que no está cortando. ¿Qué está haciendo en ese momento la herramienta con el material? Generando más calor, ¿no? Genera más calor porque no está cortando, empieza a salir humito. ¿Qué más? Pues también va a generar presión en pues de todo, ¿no? Porque se supone que está avanzando. Entonces, va a generar presión. Presión. Y si genera presión, ¿qué genera? ¿Qué hace qué le pasa al material? ¿Qué hace el material? Puede dañarlo. Lo daña. Pero ¿qué es? ¿Y el material en ese momento cómo está el material? ¿En qué condición? ¿Sí? ¿Está estático o está sufriendo algún ¿cómo se dice? Algún movimiento o algo así, por decirlo, armónico? Imagínense que agarren la mesa, ¿sí?, sobre la que están, y empiecen a empujarla. ¿Qué empieza a hacer la mesa? ¿Como una qué?
al moverla, estarla empujando con pequeños golpes, ¿qué empieza a hacer la mesa? ¿A obtener qué? ¿No? Estrés, ¿no? ¿Cómo le llaman? Cuando empieza como a mover, empieza a vibrar, pues. Imagínense que cada gavilán empieza a hacer un golpecillo sobre la superficie. ¿Qué le empieza a pasar al material? Vibraciones. Lo empieza a crear vibraciones. Y si crea vibraciones, ¿qué va a pasar con los acabados? Van a quedar así feos. Van a quedar feos. Van a quedar todos ahí vibrados, ¿verdad? Entonces, ¿saben por qué les pregunto todo esto? ¿Saben por qué les hago preguntas porque ustedes cuando están frente a la máquina y están viendo esos problemas, no es solamente, hay dos tipos de maquinistas en este mundo: los que ven la bronca y se hacen a un lado y dejan que vengan los que vienen a solucionar las broncas, y están los que ven la bronca y buscan la forma de cómo solucionarlo, ¿sí? Resolver el problema, ver dónde está la bronca, si es el cortador que no tenía filo, ya estaba desgastado, o si era mucha velocidad, o si era mucho avance, o si era mucha carga de corte, o si es el corte que no es correcto. Entonces el que empieza a buscar a qué se refiere cada una de esas, ¿cómo le podríamos decir? Ahora sí que ahora que estamos viendo el escenario, ¿no? Cada uno de esos factores, ¿no?, que están influyendo durante la forma en la que está resultando, ¿no?, nuestro corte, pues ahí es donde nosotros nos vamos. Bueno, ¿y por qué creó vibración? Bueno, pues vamos a ver por qué. A lo mejor porque el filo estaba desgastado, o estaba creando vibración. ¿Por qué? Porque a lo mejor es demasiada carga de corte. ¿Y por qué no sé, por qué se desposicionó? No, pues que a lo mejor entró con mucho avance, entró de golpe y se estrelló el cortador, o se quebró el cortador porque al momento de entrar agarró mucho material. Entonces, todas esas cosas son las que ustedes, sí, aparte de que tienen que controlar el proceso para empezar a que trabaje de manera automática, ustedes también tienen vela en este entierro. Sí, ustedes también tienen que aportar y decir qué está pasando ahí y poder solucionar el problema. Sí. Oiga, profe, ¿y hay alguna regla que diga cuánto hay que remover de material dependiendo la herramienta? Porque he visto que así a veces están gastando las piezas, pero va pasando varias veces, va pasando y va quitando, o sea, pues se ve el tamaño de la herramienta y no es tanto, porque aquí en la herramienta que pone, pues se ve hasta un poquito más de la mitad, ¿no?, de lo que es el radio de la herramienta. Entonces, ¿hay alguna regla? Ok, bueno. Mira, te diría que te echara mentiras si te dijera que no, ¿sí? Que no hay una regla. Hay una parte en la que te recomiendan cuánto es lo que tú puedes, de acuerdo a experiencias, de acuerdo a lo que el proveedor te indique, ¿sí? Que puedas trabajar en ese tipo de material, qué tanto material te puede arrancar, qué tanto... Inclusive puedes buscar libros, ¿sí? Pues no te puedo decir que no, ¿sí? Porque sí puede haber lugares donde vas a leer que te digan, con este cortador de media pulgada, fíjate que en un titanio puedes remover, siendo que tiene esta característica de gavilán en sus filos, puedes llegar a remover hasta 250 milésimas de carga de corte por pasada, con una velocidad de 1000 o 2000, 3000 RPM, con un avance de 20 pulgadas por minuto. O sea, sí lo hay, sí hay donde te diga, ¿sí? Y inclusive a la hora de comprar el cortador, el proveedor también te puede decir, pero hay muchos más factores que influyen el hecho de que puedas lograr eso con una herramienta tan eficiente como te la están vendiendo. ¿Qué pueden influir? Y aparte los parámetros que me dan es la herramienta nueva, ¿no? El problema es cuando ya está muy desgastada. Ajá. ¿Qué puede influir, Salvador? ¿Qué más puede influir para que esa herramienta no pueda lograr ese objetivo? ¿Qué crees que puede influir? El tiempo de uso, o sea, que se va perdiendo el filo, o que esté dañada.
no te concentres en la herramienta. Imagínate que la herramienta es una eminencia. Sí hace ese trabajo, pero ¿qué otras cosas que no tienen nada que ver con Puede ser que también el material no sea correcto, que habría que revisar el material porque podrían haberme dado un material diferente, de una dureza distinta, y ahí pues ya como diciendo la herramienta, ¿no? La herramienta puede estar nuevecita, pero a lo mejor el bloque que metí no era el correcto, ¿no? Que me lo hayan surtido mal. O a lo mejor hasta la velocidad, ¿no? O que tengas una máquina vieja. Pues podría ser, ¿no? Que como dices, tiene que, ahora sí que la experiencia de buscarle, ¿no? Cuáles son las variantes que pueden ver. O que la agarras con 2 dedos cuando la debiste haber agarrado como con 7 manos. ¿Sí me doy a entender? Son las cosas que te digo. O sea, si no la estás sujetando bien la pieza, no está rígida, lógicamente la herramienta, la pieza va a empezar a vibrar. Si la máquina está vieja y no levanta las RPMs que te dice, pues tampoco vas a lograr eficiencia completa del cortador, y más si las mesas ya no tienen la fuerza y los motores tampoco, ¿verdad? O como en el video que puso, ¿no? Que la herramienta de corte estaba ay, se me fue el nombre, el sujetador tiene los dientitos, ¿no? Que decía, yo no les recomiendo que usen así, pues. Así es lo que te digo. Que no sea la adecuada, ¿verdad? Que exista algo mucho mejor, que tenga esa cualidad, esa característica física en su geometría, para poder desahogar mejor el material a la hora de estar cortando y evite hacer tanto estrés. Porque el estrés, ¿sabes dónde se da? Mira, aquí, en la zona 0, donde empieza a hacer contacto la herramienta, donde empieza el mero contacto, y ahí para afuera, mira, tiene que hacer todo el esfuerzo, tiene que sacar todo ese IPT. Entonces, este corte es el convencional. Vas de abajo, ¿sí?, para arriba, ¿sí?, cortando. Vas de abajo para arriba cortando. ¿Sí? Vas de abajo para arriba. Y ahí está la bronca, ¿sí? Cuando vas de abajo para arriba ya cortando, ¿sí?, ahí está la bronca. Esa es la forma en la que corta el cortador de manera convencional. Pero es una forma que tú puedes en el maquinado convencional o en el maquinado manual, es la mejor, es la técnica adecuada o correcta de cómo tú debes de hacer el corte en máquinas manuales. Pero no es la correcta en el CNC, no es la adecuada, ¿sí? Puedes trabajar maquinados en el CNC de manera convencional y de manera Klein, en sentido Klein, compensación izquierda o compensación derecha, pero el compensación a la derecha, que es el convencional, para dar acabados en un CNC no es el correcto, ¿sí? Este sentido en el que haces el corte de abajo hacia arriba compensado por la derecha del perfil no es el adecuado, no es el que deberías de usar. Entonces, a lo que voy es, ¿por qué no? ¿Por qué sí para el convencional? ¿Por qué es para el CNC no? Te vuelvo a repetir esto. Cuando la dirección de corte se hace de manera convencional, el cortador tiende a empujar la pieza. ¿Qué fue lo que les dije? Si hay un desgaste, si el cortador se echa a perder, si el filo no tiene filo, como valga la redundancia, ¿no?, si se despostilla, etcétera, si se desgasta, va a empezar ¿a qué? A empujar. Si empuja, crea ¿qué? Vibración. Incrementa más la fuerza, como decía por ahí un compañero, ¿sí? Y eso va a empezar a empujar el material para poder removerlo. O sea, no va a cortar, está empujando. Entonces, por esa razón no se usa en el CNC, porque si se llegara a desgastar el cortador, lo que va a resultar aquí va a ser un mal acabado, ¿sí? No me va a dar la misma eficiencia, ¿sí?, en el CNC. Y la máquina, acuérdense que el CNC es un motor a potencia, tiene mucho más fuerzas, ¿verdad? Más caballos de fuerza que una máquina manual. Entonces no se puede comparar la fuerza que va a llevar ahí y el resultado que vamos a obtener. Si a medios caminos el cortador se nos desgasta, pues todo mitad del acabado o toda la pieza nos va a quedar con un acabado inaceptable también, ¿verdad? O nos puede llegar a dañar dimensionalmente la pieza,
y hasta el grado que ya no sirva. Entonces aquí lo ideal para no arriesgar piezas, ¿sí? No arriesgar la materia, pues es usar el otro sentido, el climb, pero ahorita vamos para allá. Vamos a terminar por qué esto se usa más en el maquinado manual, por qué sí se debe de usar en el maquinado manual. En el maquinado manual, el entrar así, el entrar en el punto cero y empezar a partir del punto cero a empezar a arrancar hacia afuera la materia, ¿sí? El IP, la cantidad de IPT que vayamos. Nosotros en la manual, nosotros vamos empezando de menos a más, de menos a más. Nunca empezamos de más a menos, nunca empezamos desde todo el IPT hasta el punto cero. No, empezamos de menos a más. Y al empezar de menos a más, quiere decir que al empezar de menos a más, si de menos a más nos chacareamos, como dicen por ahí, ¿no? Nos vamos bien duro sobre el material, que le metemos demasiada carga de corte, pues nos vamos a dar cuenta. Vamos a decir, canijo, le estamos metiendo mucho avance. Y al decir mucho avance, no quiere decir que le estamos metiendo mucho avance, le estamos cargando mucho al IPT. O sea, le estamos metiendo muchas milésimas, pulgadas, milímetros de carga de material a cada gavilán. A eso se refiere, ¿no? Entonces, cuando estamos cargando mucho material, nosotros en la máquina convencional, depende como la máquina también ceda, porque son máquinas de tornillo de banco, pues nosotros es con donde vamos a ir moderando, ¿verdad? Nuestra velocidad de avance. Y al ir moderándola, pues empezando desde cero a más, vamos a poder llegar a un punto en el que la máquina pues trabaje correctamente, ¿no? Sin llegar a ocasionar que el cortador empiece de más a menos, o sea, que agarre todo el bocado del material y se clave hasta reducirse o sea, en vez de empezar de 0 a 1, empiezas de 1 a 0. O sea, no, aquí empezamos de 0 a 1. Vamos de menos, de poco a poquito a más. De poco a poquito a más. De poco a poquito a más. Como si estuviéramos sobando, ¿verdad? La superficie. Removiendo poco a poco el material. Esto para las máquinas convencionales, máquinas que no tienen la fuerza o la potencia de una máquina CNC, pues es mucho más agradable, más fácil, ¿sí? Para una máquina manual poder ir removiendo ese material de esa manera, y evitas que el cortador se atasque empezando a cortar de menos a más. Evitas que el cortador se fracture, se quiebre, ¿sí? Y que puedas causar hasta un accidente, ¿no? O también igual echar a perder material o estarlo empujando. Entonces, es por eso que este corte se usa mucho en el convencional. ¿Por qué razón? ¿Y cuál es el otro corte? ¿Cuál sería ese corte, el otro corte que nos hace falta? Acá, Nico, cerré la presentación. ¿Cuál es el corte que nos hace falta? El corte Klein. El Klein milling. Muy diferente al corte convencional. El corte Klein con los cortadores es cuando la dirección de corte se hace de manera Klein, escalar o trepar. Klein en inglés es escalar, trepar, ¿sí? Traducido al español. Ahorita vamos a ver por qué le llaman escalar o trepar. Dice, no se requiere tanta fuerza de corte como un corte convencional y se aumenta la vida de la herramienta y la máquina. Pero dice, no ejerce fuerza o tanta fuerza o presión, ¿sí? Como el corte convencional. No lo agrava tanto como el convencional, lo disminuye. Y puede llegar a aumentar la vida de la herramienta y de la máquina, ¿sí? Imagino diciendo, ¿sabes qué? Controlando todo esto para poder tener un corte efectivo, que es a lo que vamos. ¿Qué pasa cuando tú haces un corte en Klein? En Klein, en convencional, tú vas por la derecha, dijimos, ¿no? Vas de aquí para arriba por la derecha del perfil. ¿Ya quedamos de acuerdo con eso? Pero el convencional, el Klein, es todo lo contrario. El Klein vas, otra vez me equivoqué, vas de derecha, vas por aquí, por la izquierda, es compensación por la izquierda. El otro era compensación por la derecha, este es compensación por la izquierda. Vas por la izquierda del perfil,
vas de abajo para arriba, ¿sí? Si cortas por este costado del perfil. Si cortas de este punto a este punto, vas de izquierda a derecha. Si vas de arriba para abajo por este perfil, vas de arriba para abajo. Si vas a cortar este perfil dando la vuelta, vas de derecha a izquierda. ¿Cómo es el sentido Klein? Vas cortando alrededor de la superficie en sentido ¿qué? Horario. ¿Te das cuenta? Si regresamos a ese video que estábamos viendo hace ratito, podemos ver que los cortes que están viendo en el video tienen una razón de ser. El hecho de por qué está cortando la herramienta de aquí, de este punto hacia acá, es porque va en el sentido Klein, ¿sí? O sea, no quiere decir, en el maquinado no es agarras la herramienta, métela como tú quieras, o dale por aquí, dale por allá, no. Si vas a hacer, y menos cuando vas a dar terminados, miren cómo va la herramienta, va en sentido Klein, por la izquierda de ese perfil. Al dar la vuelta por la esquina ahí va por la izquierda. ¿Se dan cuenta cómo va por la izquierda? ¿En sentido qué? Horario, ¿verdad? Entonces, aquí está, miren el sentido, horario. Entonces, si vas en sentido horario, por la izquierda del perfil, ¿sí? De aquí abajo para arriba, imaginen este corte. Esta pared es esta misma pared, ya les había dicho, ¿verdad? Esta que está aquí. Este caso, el corte si va por la izquierda, por este perfil, va de arriba hacia abajo. Entonces quiere decir que ahora, viendo el ejemplo que teníamos hace un momento, aquí iríamos de arriba hacia abajo para hacer el corte Klein. Pero vamos analizando ya por último este corte, cómo funciona este. Dijimos que era el IPT, ¿verdad? El tajo de este corte, de esta herramienta. Esta línea que dibujo, esta línea que voy a dibujar ahorita, no me deja. No agarres aquí. Esta línea es para simular la carga de material, todo el material que voy removiendo por la superficie. Y dijimos que esta distancia que estoy removiendo de aquí, le llamamos el IPT, ¿verdad? IPT, que dijimos que eran las pulgadas por diente, ¿verdad? Ahí está el IPT. Entonces ahora voy de 0 a 1. Sigo girando en sentido horario, ¿sí? Sigo girando en sentido horario. Vamos, aquí como que se me invirtieron los gavilanes, ¿verdad? Sí, están al revés. Ahí está. Sigo girando en sentido horario. Dijimos que el sentido de lucillo no cambia, ¿verdad? Porque los gavilanes están hechos para poder cortar en ese sentido. ¿Sí? Así están manufacturados, así está la pieza del cortador. Ok, entonces en ese sentido sigue girando la herramienta, igual que como cuando estábamos acá abajo en el sentido, pero en el convencional. Ahorita ya estamos en el Klein, aquí arriba. Vamos a cortar de arriba para abajo, que es así como lo marca el sentido Klein. Entonces lo que vamos a remover es el IPT. Pero ahora, ¿dónde empiezo a cortar? ¿Desde el punto 0 o desde el punto 1? ¿Dónde empezaría a cortar el gavilán? ¿Dónde quieren que empiece el filo del cortador a imprimir su esfuerzo, su fuerza sobre la materia? ¿Desde aquí afuera o desde aquí adentro? ¿Dónde va a empezar a imprimir fuerza? A hacer el esfuerzo para hacer el corte. ¿Desde aquí afuera o desde aquí adentro? Desde el punto 1, ¿verdad? Empezaría a hacer fuerza. Empezaría pues a escalar. Marco, desde el punto 1. Sí. Salvador, punto 1. Sí, profe, del punto 1 hasta el 0. Manuel, ¿estamos de acuerdo? Punto 1. Rolando dice que del 1.
que donde va a empezar a hacer fuerza. Sí, En el 0, ¿qué no? desde el 1. ¿Por qué? Porque el gavilán, haz de cuenta que es este gavilán. ¿Dónde va a entrar a ok, cortar ya. cuando esté girando? ¿Dónde va a hacer contacto primero? ¿Aquí afuera, en la superficie del material o aquí adentro? Este gavilán, cuando esté girando. Sí, se ve desde el 1. Desde el 1, muy bien. Entonces, ¿qué está haciendo el climb? ¿Se acuerdan que decía escalar o trepar? ¿Sí? A esto se refiere con escalar o trepar, como que clava el gavilán y va como que escalando. Por eso le dicen climb, va como que escalando, trepando. Clava el gavilán sobre la superficie del material. Y al momento de clavarse sobre la superficie, lo que hace es, a partir de este punto, agarra todo el IPT y lo remueve hasta llegar al punto 0. En el punto 0 es el punto donde no está ejerciendo nada de qué, nada de presión, ya no hay nada de corte, simplemente está removiendo a rectificar y perfilar únicamente la mínima cantidad de material que va quedando en la superficie del material. Y esa es la razón por la que este corte en ese punto no ejerce nada de presión, ¿sí? No ejercen mucho esfuerzo sobre el material. Y también hay otra cosa, cuando agarra el tajo de material, lo agarra y el pedazo de material que corta lo saca expulsado, ¿sí? Saca el pedacillo de material, ¿sí? Los va expulsando y eso le ayuda también a que al expulsar la rebaba, ¿sí? Con el giro le ayuda a desahogar la materia que se va circulando aquí y evita que se quede aquí pegada para que esta se atasque y pues también cause también esos malos acabados o que los gavilanes se puedan atascar y se pierda el filo o se despostillen, ¿verdad? Entonces ese es el sentido, compensando, va cortando de arriba hacia abajo, compensando. ¿Por qué? Va por la izquierda, ¿sí? Cuando va cortando de arriba hacia abajo va por la izquierda de este perfil, ¿sí? ¿Sí entienden por qué? ¿Sí va por la izquierda? Miren, si yo giro, por ejemplo, ahorita esto lo invierto así. Bueno, ya se me invirtió demasiado feo. Ahí está. Para que se vea que está por la izquierda, miren, ese perfil. Lo único que pasó es como si girara la pieza, pero para que vean que este es su lado izquierdo. Así es como va. ¿Sí? Aunque ustedes lo miraban como que iba de arriba para abajo, por el lado derecho, pero no. El sentido del corte es el que va por el perfil izquierdo, va de abajo. Aquí se mira que cuando va por el lado izquierdo va de abajo para arriba, pero está caminando por el lado izquierdo de nuestro perfil. Va compensando nuestro cortador del lado izquierdo. Eso es a lo que me refiero. O sea, solamente la percepción, ¿no? De cómo lo estamos percibiendo, cómo se mueve, ¿no? Por el lado izquierdo de la pieza. Pero toda la carga de corte se va concentrando aquí. ¿Por qué no puedo hacer un corte climb en una máquina convencional? La máquina convencional no tiene la fuerza para poder arrancar el IPT desde la superficie exterior del material con toda esa magnitud de carga de corte que yo le quiera imprimir para empezar a disminuir. Porque en el momento en que una máquina que no tiene tanta fuerza como un tornillo de banco de una máquina de una máquina manual, lo que va a pasar es que al momento de que entre el cortador y se clave el diente del gavilán sobre la superficie, ¿qué creen que va a pasar con el cortador? Si no, en estas máquinas que no tienen esa fuerza, Va a empezar a vibrar. va a empezar a vibrar. ¿Y qué más puede pasar? Se puede hasta detener, ¿no? Se puede detener. Y si se detiene únicamente y vibró y se detuvo, pues hasta ahí no fue bien, ¿verdad? Pero si nos va mal, se atasca el cortador y quiere seguir avanzando, Se rompe. se rompe el cortador. ¿Quieren ver unos labios cómo quedaron? No, ¿verdad? Creo que no. Entonces, inclusive para trabajar en una máquina manual tienen que ponerse truchas cuando usan cortadores. Si ustedes usan un cortador y por no saber meten el cortador en la dirección incorrecta, se atasca el cortador, sale volando el cortador y créanme, ya he visto caras desfiguradas. Salen volando los pedazos del cortador y les pegan en la boca, en los ojos.
Entonces, por eso siempre hay que tener su equipo de protección personal. Siempre por eso nos piden que utilicemos los lentes, ¿sí? Pero a veces los lentes no son suficientes. He visto la boca desfigurada, así, del golpezote que le pega el cortador en la cara. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Es un trabajo, sabemos que no es un trabajo fácil, ¿verdad? Pero sabemos que es un trabajo que todo esto que estamos viendo ahorita, pues es parte es teoría, pero esto es lo que nos ayuda a nosotros a poder trabajar correctamente bien. Si esto no te lo enseñan en el trabajo, porque allá en el trabajo la gente que está allí en las máquinas, esto de la teoría no lo practica, ¿sí? No lo sabe tampoco a veces. Y a veces ya he tenido alumnos que salen y que les había repetido un chorro de veces cosas como estas, ¿no? Importantes que se tienen que, y cometen fallas en la máquina. Y digo, ¿no te acuerdas que te dije que era importante que cuidaras esto? Para eso es importante la teoría, ¿sí? Y al último resultaban ahí pues apenados porque fallaron en algo muy simple que tenían que recordar, ¿no? Verificar una herramienta, calcular un offset correctamente, cosas que aprendemos durante nuestra estancia en la escuela, ¿sí? Estas cosas es vieja escuela, ya no se ve, ya no te lo explican así mucho en algunos lados. Prácticamente la gente que ya sabe, pues sabe, ya implementa la herramienta como quiere, ¿verdad? Pero porque ya lo sabe, ya tiene años trabajando y tiene mucha experiencia. Pero eso es lo que yo creo que deberían, en cualquier lugar o taller de trabajo, deberían desprogramar sesiones de entrenamiento para que esta información se les haga saber y vean la importancia del por qué utilizar los cortes en ese sentido y también cómo cuidar sus herramientas. Esto a su vez hace que la herramienta, pues a no estresarse tanto al momento de remover sobre la superficie y no recibir tantos golpeteos en la zona cero y dejar esa superficie fina al paso que va dejando al paso que va dejando, sobre la superficie, ¿sí? En el perfil que ya fue cortando, donde ya fue removiendo material, pues es para poder también controlar los acabados con mayor precisión. Entonces esa es la ventaja, ¿sí? Pero si se dan cuenta, usar cortadores también implica técnicas, y al programar esta misma teoría técnica también se tiene que vaciar en ese código. Se tienen que vaciar todas estas lógicas, así como las lógicas que hemos visto en las demás herramientas, también se deben de vaciar algo así como esto. Chicos, les voy a ser sincero con algo, son las 8:05, pero la semana que entra no tenemos clases. ¿Qué les parece si nos vemos el lunes fuera de clase? Los invito a que si quieren seguir aprendiendo más de maquinado, aunque ya se acabó la escuela, nos podemos ver el lunes, no hay problema. Sí, profe, está bien. Bueno, por mí sí. Entonces, sí, ¿Qué dice Manuel? Ahora le entramos. Sí, claro. Salvador. Sí, profe, vámonos. No me gusta dejar nada a medias. Yo sé que les debo los instrumentos y los planos, pero yo creo que la semana que entra todavía tenemos chancilla, ¿no? Por mí no hay ningún problema. A mí me gusta esto y pues más que ustedes, y ver personas que están interesadas totalmente, ¿no? Que sí les gusta aprender esto y quieren aprender más, y pues lógicamente cualquier pregunta que tengan y todos vamos a ir analizando. Creo que estamos analizando herramientas, estamos viendo un intro, porque aquellos que se van a meter a lo que es la programación, pues créanme, todo esto va a ser como que ya ir entrados, ¿no? Saber a lo que vamos. Vamos preparando los tambores nomás ahí para empezar a meterle al fuego a los cuadernos. Entonces, chicos, pues les voy a desear buen fin de semana. Gracias por darme la oportunidad de darles esta clase, esta asesoría. Yo sé que hay un mundo de información y todavía no pudimos y ni vamos a terminar, yo creo que nunca va a dar sesiones así, pero pues siempre está eso, ¿no? Sí, a mí me interesa también igual su parte en la que le guardan ese interés, y si los muchachos también están interesados, los demás, pues también igual pueden seguir los videos. Yo las clases las voy a seguir grabando y luego les voy a subir ahí un mensaje para que estén al pendiente de si quieren seguir escuchando las grabaciones, pues para que sigan aprendiendo más. Entonces, cuídense, nos vemos entonces, buen fin de semana, los voy a dejar descansar. Y ahorita me gustaría seguirles ahorita, pero ahorita tengo que salir a hacer unas broncas que traigo por la casa.
Y por eso no les digo que me quedo, ¿no? Pero a veces me quedo hasta más tarde si ustedes hubieran querido, ¿no? También, claro. Entonces, ¿nos vemos entonces el lunes? Sí, claro. Profe, la clase que miré en el grupo de WhatsApp que ya están en las inscripciones para el otro curso, la clase que usted va a dar, ¿cómo se llama? La clase que voy a dar fíjate que la subió la secretaria hace ratito a su grupo. Déjame ver, se llama, sí le pusieron, como les dije, programación básica de fresadoras CNC. Ah, ok, perfecto. Sí, sí le pusieron exactamente igual. Programación básica de fresadoras CNC, son 60 horas, son 3 horas diarias de lunes a jueves. Van a tener libre el viernes para que practiquen. Pues también igual el viernes, yo sé que ya es Viernes Santo, ¿verdad? Como dicen por ahí. Y vamos a tener mucho trabajo. Espérame, vamos a tener mucho trabajo. ¿En qué horario va a quedar la clase, profe? De lunes a jueves, de 6 a 9. Prácticamente es el mismo horario, pero una hora más. Y va a ser del 12 de abril al 13 de mayo. Sí. Ok, muy bien, gracias. Ok, entonces, chicos, pues me despido ahorita por lo pronto. Nos vemos el lunes entonces y tranquilos, y vamos a continuar con esto, con lo que nos hace falta en lo que resta de la semana, si ustedes gustan. Órale, profe, nos vemos el lunes. Muy bien, muchas gracias. Buen fin de semana a todos, saludos. Sale pues, buen fin de semana, cuídense, hasta luego, gracias. Bye. Bye bye.